Bueno, quien sí tiene toda la película, porque es además de un gran periodista boliviano de la BBC, es Boris Miranda, que ya está en Bolivia, y le aprecio mucho a Boris que podamos hablar de nuevo. Hablamos con él en su trayecto rumbo a La Paz y ahora ya llegó a Bolivia y está pues en el mero momento y circunstancia que estamos aquí tratando de recuperar para México y las personas que siguen este programa en otras partes del mundo a través de internet. Boris Miranda, gracias por tomar la comunicación esta mañana nuevamente. Buenos días y bienvenido. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarte otra vez, como siempre. Bien, Boris, gracias. Un abrazo para ti. Saludos a Bolivia en este momento. Bueno, nos hacemos muchas preguntas. Una de ellas, tal vez tú tengas la respuesta, es en dónde está él o la vicepresidenta primera o vicepresidente primero del Senado boliviano, que sería a quien le tocaría el asunto en caso de que no haya renunciado. Pues, mira, la presidenta del Senado era Adriana Salvatierra, del partido de Evo Morales. Renunció pocas horas después de la renuncia de Evo Morales y de la renuncia del vicepresidente Álvaro García. Y ahora en Bolivia se habla mucho de una una política de oposición, Yanine Áñez, que viene de las regiones de Tierras Bajas, de Santa Cruz, que es como que el bastión histórico opositor, y que ella estaría siendo la que convoque y que asuma la presidencia ya no solo del Senado, sino del país, y que ella sería la que busque llamar a nuevas elecciones en Bolivia. Pero dime una cosa, me perdí aquí. Entonces, ¿dónde está la figura del primer o primera vicepresidente o vicepresidente del Senado? Justamente viene a ser porque ella es la segunda, Yanine. Áñez. A ver, Yanine Áñez es la segunda vicepresidenta. Por eso nos preguntamos por la primera figura de vicepresidencia. Claro, la primera viene a ser Adriana Salvatierra, del partido de Evo, que renunció. Pero ella es la presidenta. Ella es la presidenta, ¿cierto? Que ella era la presidenta, deja de ser presidenta porque renuncia. Si hay una figura de segunda vicepresidencia, debe haber una figura de primera vicepresidencia, ¿cierto? ¿O no? De primera, exacto, Yanine Áñez. Ella es, o sea, por línea de sucesión le corresponde a ella. Estamos hablando de que la Asamblea Legislativa, como acá le decimos al Congreso, se encuentra acéfala en sus dos cámaras, en la de diputados y en la de senadores. Entonces, la figura de mayor rango en este momento en La Paz, en Bolivia, que no ha renunciado, es Yanine Áñez, a quien está en ese momento convocando y tratando de llamar a una sesión de Congreso para hoy en la tarde oficializar la renuncia de Evo Morales y asumir un mandato presidencial. Yo te garantizo que hasta hace 48 horas ni ella se lo esperaba. No, bueno, aquí nos quedamos todavía con el tema de la figura, como dices, de Yanine Áñez, a quien se reconoce como segunda vicepresidenta del Senado, que tú dices es la única figura ahora que tiene vigencia y que por lo tanto sería la que tomara la presidencia, no solo del Senado, sino en consecuencia de Bolivia. Ahí hay un debate, mi queridísimo Boris. Jurídico incluso, porque aquí, sí, claro, aquí el tema es que, bueno, pues los simpatizantes de Evo Morales están planteando que se intentó, y déjame utilizar la expresión que hemos leído de las crónicas, que se intentó fallidamente legalizar el golpe con la asunción de Áñez como la presidenta del Senado y en consecuencia presidenta de Bolivia interina. Así que ahí hay un tema muy delicado y yo me sigo preguntando si existe, como supongo, una figura de primer o primera vicepresidenta del Senado. Pero bueno, en fin, ese es el vacío que existe y que tiene que resolver el propio Senado de manera civilizada y democrática, que es lo que se esperaría, pero en medio de lo que estamos, Boris, eso es muy complejo. Sí, no, imagínate. O sea, lo que la Constitución prevé es que tiene que ser el Congreso el que aprueba la renuncia de un presidente. No es que el presidente firma la carta y deja de ser automáticamente autoridad. Entonces, en este momento,
ya no políticamente, sino jurídicamente, todavía Evo Morales se mantiene como la primera magistratura del país. Uh-huh. Lo político claramente ya no lo es, ya ni siquiera está dentro de Bolivia, ¿no? Pero es la Asamblea Legislativa la que tiene que resolver esto, y en un escenario como el que estamos viendo hay enorme incertidumbre y discusiones tanto jurídicas como constitucionales como políticas alrededor de todo lo que puede pasar entre esta tarde y mañana. Sin duda, Boris. Y bueno, además de esta parte que es fundamental, que tenemos esta laguna todavía por esclarecer suficientemente bien, estamos viendo movilizaciones, estamos viendo en videos que han circulado muy ampliamente, en donde hay, bueno, expresiones fuertes. Yo me he detenido en esta donde se ve a un grupo nutrido de bolivianos que van corriendo por la calle y que van gritando esta frase que nos sacude, que nos estremece, de ahora sí guerra civil, ¿no? O algo así, una combinación de palabras, pero hablando de guerra civil. Eso, bueno, desde luego es lo que nadie querría que ocurra en Bolivia, pero ese video y esos videos que circulan, bueno, nos habla de que hay una reacción frente a una renuncia forzada de Evo Morales y su salida del país. Sí, exactamente. Ahora sí, guerra civil es una consigna más o menos antigua, que viene justamente de la época en la que Evo Morales era opositor y sus sectores afines se movilizaban para, digamos, entre comillas, no combatir a los gobiernos de ese entonces. Y la consigna ha sido rescatada, desenterrada, por decirlo de alguna forma, desde ayer, y es una expresión clarísima de que los sectores que apoyan a Evo Morales, que son numerosos, que tienen capacidad de organización, que salen a la calle a defenderlo, no están de acuerdo con la forma en la que se precipitaron las cosas en Bolivia. ¿Qué pulso puedes darnos, Boris, de lo que está leyéndose en Bolivia de la decisión de México de asilar a Evo Morales? Bueno, en una situación polarizada entiendo que no hay unanimidad, pero ¿qué tipo de situación se está dando una vez que México decide recibirlo? Pues una cosa que en Bolivia sorprendió fue que sea México y no Cuba o Venezuela, por ejemplo, el país que hizo los recibimientos de Evo Morales, que le ofreció el asilo y que terminó en las escenas que todos vimos anoche de Evo Morales en el avión arropado con la bandera tricolor de ustedes. Sorprendió en un principio, pero ahora el país está súper pendiente también de qué es lo que Evo Morales puede hacer en México, cuánto tiempo va a quedarse ahí, porque ustedes seguramente lo escucharon, hay un audio que circula de Evo Morales de despedida diciendo: voy a volver con más fuerza y con más energía. Entonces Evo Morales no está yendo para México con un sentido de exilio dorado o en un sentido de ya cuartel de invierno, sino todo lo contrario, está yendo a organizarse y decidido a volver a dar la batalla en Bolivia. Boris Miranda, bueno, estoy aquí escuchándote y también ubicando el caso de Rubén Medinaceli, que es el senador, primer vicepresidente del Senado de Bolivia, que renunció el domingo. Ya tenemos aquí una nota, déjame citar bien, de página 7, que dice: el senador orureño Rubén Medinaceli presentó su renuncia irrevocable tras los resultados de la auditoría de la OEA al proceso electoral. Y cita página 7 lo que plantea Medinaceli en su renuncia. Confiaba muchísimo en los resultados de la OEA, creía fervientemente que la misma nos limpiaría la cara frente a las acusaciones de nuestros detractores. Lamentablemente, esto no ocurrió, indicó en su misiva dirigida a la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Así que estamos pues con este dato, Boris Miranda, pues con la pregunta de entonces, ¿qué va a pasar con Jeanine Áñez, que no pudo, por falta de quórum, entonces asumir el Senado de Bolivia y en consecuencia la presidencia boliviana interina? Sí, es correcto. Rubén Medinaceli es un
era un congresista que venía del partido de Evo Morales, pero de una de las regiones que se levantaron contra Evo Morales con mayor fuerza. Entonces, claro, eso aceleró su renuncia al Congreso, y de verdad, o sea, en este momento, Yanine Áñez lo que declaró hace pocos minutos es que confía en tener el quórum o la cantidad necesaria de parlamentarios en la sesión que se ha convocado para esta tarde, y así avanzar, digamos, en la sucesión constitucional. Pero eso no está garantizado y no se sabe si los parlamentarios del partido de Evo van a ir hacia La Paz y van a presentarse a la sesión. De verdad es una situación de bastante incertidumbre de lo que puede pasar. Totalmente de acuerdo, Boris. Pues sigamos hablando, si tú me lo permites. Te apreciamos mucho que compartas para este programa en México y con la cobertura que podemos tener a nivel internacional a través del Internet. Bueno, pues lo que está sucediendo en este momento tan difícil y tan complejo para Bolivia, y como hemos dicho, Boris, en un contexto regional pues bastante convulso. Así que no acabamos de saber exactamente en qué van a terminar estas historias en países que están atravesando por situaciones muy críticas como Bolivia. Sí, yo igual estoy absorto de todo lo que está pasando. Te cuento que ayer llegué al aeropuerto en la madrugada y tuve que pasar por 10 retenes ciudadanos del bloqueo que revisaban mi credencial de periodista, el equipaje, y así está, a ese nivel está paralizado el país. O sea, en casi cada esquina de las principales avenidas y calles hay un punto de bloqueo, y evidentemente la normalidad es lo menos que se ve en Bolivia. Uh-huh. Boris Miranda, bueno, yo te he citado varias veces en estas horas con lo que reportas en la BBC, cuando te refieres a Camacho, este personaje que es clave en esta historia, como el Bolsonaro boliviano. Cuéntanos más de este personaje. ¿Quién es y cómo es que irrumpe en un momento como este una figura como la de él? Pues es una cosa sorprendente. O sea, Luis Fernando Camacho era un empresario medianamente conocido en esferas empresariales de Santa Cruz. Logra tomar el liderazgo de una entidad que aglutina a instituciones, que se llama el Comité Cívico de Santa Cruz, que es la segunda ciudad del país, la ciudad más poblada, la ciudad que viene a ser el motor industrial de Bolivia, el motor económico, y que además es el histórico bastión contra Evo Morales. Y en muy poco tiempo, sin haber sido candidato en las elecciones del 20 de diciembre, sin haber tomado partido por algún frente político o por algún candidato presidencial, aparece, radicaliza el discurso, gana protagonismo y tiene una capacidad de convocar a multitudes con un discurso que es conservador. Por eso le llamamos el Bolsonaro boliviano. No lo digo yo, sino lo dice una gran cantidad de personas con las que he estado conversando en estas semanas, justamente por el discurso conservador que tiene, porque antepone sus valores religiosos, digamos, por encima de su propio discurso político. El día domingo, cuando logra ingresar al Palacio de Gobierno de Bolivia, en una situación inédita, lo primero que hace es depositar una Biblia y se arrodilla frente a la Biblia y hace esta exhibición, digamos, de la importancia de lo religioso en su discurso. Bueno, entró al Palacio cuando renunció Morales con esta frase de Cristo ha regresado, algo así, ¿no? Exacto. Su discurso es: vamos a devolver la Biblia al Palacio, y cuando lo logra se va a la Pachamama, que es como le llamamos en Bolivia, la Madre Tierra, y vuelve Dios al poder. Es una cosa que honestamente también sorprende. Bolivia parecía estar lejos de tener preferencias por candidatos de esta índole, como conservadores, con tanto énfasis en lo religioso. Sin embargo, Camacho ha aparecido casi de la nada y ha logrado cosas que igual hay que reconocerlo. Ha logrado ser aclamado en La Paz, como muy pocos políticos de Santa Cruz lo lograron en su momento en toda la historia del país. En La Paz ha sido aclamado por multitudes.
Bolivia es de Cristo, es la frase que él dijo en este contexto, y el papel que está jugando en este momento se entiende que es definitivo porque el propio Morales habla de golpe de Mesa y Camacho, los coloca en igualdad de circunstancia a quien fuera formalmente candidato a la presidencia y este líder social recién llegado. Sí, sí, sí. El gobierno al principio intentó minimizarlo, pero después más bien comenzó a atribuirle mucho de la radicalización de las acciones en su contra. Fue Camacho, mucho antes que Carlos Mesa, el que pidió la renuncia de Evo Morales. Fue Camacho el que convocó las movilizaciones más masivas en contra del casi prácticamente expresidente de Bolivia hasta ahora. Y bueno, el gobierno también no tuvo de otra y comenzó a atribuirle también que la radicalización de la movilización en Bolivia tenía que ver con las demandas que él hizo. Déjame, Boris Miranda, colega periodista boliviano, ahora, colaborador de la BBC, que estás ya en Bolivia reportando estos hechos fundamentales. Déjame compartir contigo y con el público lo que es esta parte del discurso de esta persona de la que hemos hablado, Jeanine Áñez, esta vicepresidenta segunda del Senado de Bolivia, que le está hablando a las Fuerzas Armadas. Me importa recuperar esto, desde luego, porque es un momento importante, pero también, Boris, porque habrás ya registrado, evidentemente, porque estás allá, el mensaje de renuncia del ministro de la Defensa, Javier Zabaleta López. Así que, por un lado, tenemos el mensaje de Jeanine Áñez a las Fuerzas Armadas bolivianas y esta decisión de renuncia de Zabaleta. Déjame presentar este video. Ya. General Calimán, el comandante de la policía me ha enviado una nota solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren. Usted está en la potestad constitucional conforme el artículo 244 y el artículo 6, inciso E y G de su ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo convocamos, lo exhortamos, coordinar con la policía. No queremos muertos en este país. Si hay alguna persona que cae después de esta solicitud escrita que es recibido del comandante de la policía, es de su entera responsabilidad, porque usted desde esta mañana se está negando a coordinar con la Policía Nacional, que desde la mañana está diciendo de que su funcionario, su personal en la calle está siendo rebasado por las hordas delincuenciales que están en la calle destruyendo toda la paz. Les ruego, como boliviano, cumpla con su labor. No queremos derramamiento de sangre. Usted va a ser el responsable de todo lo que suceda en este país si después de este pedido y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado, no coordina con la policía para acabar con estas delincuencias que están ahora en la calle. Boris Miranda, ¿qué nos dices de lo que ha planteado Jeanine Áñez? Claro, es que Jeanine trata de recuperar lo que sería el sentido de autoridad frente a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas desde ayer salieron a la calle, no en un afán de reprimir, pero sí en un afán de tratar de devolver en cierta forma el control en las ciudades junto con la policía. Y Jeanine Áñez, ya en mi criterio, tratando de actuar como primera autoridad del país, está convocando a los militares a que no sigan incendiándose, a que no sean más combustible para la enorme crisis que está atravesando Bolivia en las calles. Entonces sí, es una situación bastante compleja. Las Fuerzas Armadas en Bolivia, fundamentalmente estos últimos comandantes que acompañaron a Evo Morales, han sido identificados mucho políticamente con Evo Morales, y por eso hay una susceptibilidad y una desconfianza que se refleja en lo que acabamos de escuchar de Jeanine Áñez. ¿Quién es Calimán exactamente, Boris? Porque aquí tenemos, por un lado, al ministro de Defensa, Javier Zabaleta, que renuncia, y ¿quién es este otro personaje? Calimán es un general de ejército
en este momento sigue siendo el comandante en jefe de las 3 Fuerzas Armadas de Bolivia. Tenemos el Ejército, tenemos la Fuerza Aérea y tenemos la Armada Nacional. Y la máxima autoridad detrás del presidente, en este caso era Evo Morales, la máxima autoridad del comandante es Williams Calimán, y por eso a él es al que se le está haciendo este llamado de ser parte de un proceso de pacificación del país. Uh-huh. ¿Qué significado tiene la renuncia de Zabaleta López, el ministro de Defensa? ¿Estaría bajo las órdenes de Williams Calimán? Pues que el ministro de Defensa haya renunciado lo hace más de 24 horas después que Evo Morales, ya es una señal de que, digamos, el gobierno y la administración Morales que ha depuesto por el momento su intención de mantenerse al frente del país y digamos que da paso a un proceso de normalización de las cosas, pero como te dije, Evo Morales no se ha rendido para nada, solamente va a dejar solamente ha anunciado de que da este paso al costado, pero que de inmediato se reaglutina, se reconvierte y pasa a ser un líder político muy poderoso. Y claro, Javier Zabaleta, que fue uno de sus políticos que lo acompaña prácticamente desde el primer día, desde otro partido, pero que desde el primer día fue parte, digamos, de la estructura del oficialismo, da un paso al costado en concordancia con lo que está sucediendo con la mayoría de las autoridades que son leales a Evo Morales. Uh-huh. Boris Miranda, bueno, estas son horas dramáticas y las que siguen son de enorme preocupación porque estamos viendo el llamado que hace Luis Fernando Camacho, en donde dice: asistamos hoy a Plaza Murillo a las 15:30 para garantizar la sucesión constitucional y asuma la senadora Jeanine Áñez como manda nuestra Constitución, ya que la senadora Salvatierra y el primer vicepresidente renunciaron públicamente. Que este país tenga paz y gobernabilidad. Así que, pues, este llamado a la Plaza Murillo que hace Luis Fernando Camacho, ¿cómo te imaginas la situación de aquí a esa hora? Pues la gran duda que persiste es si va a existir la cantidad necesaria de congresistas en la sesión de hoy, si el partido de Evo Morales decide no asistir en pleno, uh-huh, y tomando en cuenta que ya muchos de sus miembros, de sus congresistas ya renunciaron, no va a existir la posibilidad de viabilizar o de materializar la Constitución constitucional, uh-huh, por un tema de quórum. Entonces, esa es la gran incertidumbre que hay en este momento. El discurso guerrerista de Evo Morales durante todo este tiempo, yo no sé cómo van a procesarlo los parlamentarios de su partido, viéndose en la necesidad de asistir a una sesión en la que tienen que levantar la mano para aprobar su renuncia. Es algo que de verdad, Carmen, no me habría imaginado que habría desembocado de esta forma. Nadie, que se habría precipitado así. Y no te puedo decir honestamente qué es lo que va a pasar en las siguientes 2 o 3 horas en mi país. Pues Boris Miranda, sí, el panorama es complejo, sombrío sinceramente, porque si la convocatoria hoy a Plaza Murillo a las 15:30 para garantizar lo que dice Luis Fernando Camacho sería la sucesión constitucional, se da en condiciones abiertas y hay algún tipo de confrontación entre los simpatizantes de Evo Morales y los que estarían simpatizando con su salida, pues ese es el gran riesgo que vemos en la inminencia, obvio. Sí, exactamente. Es una de las cosas que podría desmovilizar al país, porque no se han levantado acá los bloqueos, no se han levantado los paros cívicos, las ciudades siguen, entre comillas, en pie de guerra. Y la sucesión constitucional yo creo que es lo único que devolvería de alguna manera la normalidad a Bolivia, pero hay que esperar a ver si esto se produce hoy o se produce mañana o cuándo se llega a producir.
Pues Boris, no perdamos la comunicación, te agradecemos muchísimo que podamos escucharte ahora ya en Bolivia y sigamos en contacto como siempre. Gracias y un abrazo. Gracias por estar aquí. Otro abrazo, Carmen, un abrazo. Gracias a Boris, que bueno, pues ha seguido como periodista todo este proceso y bueno, azorado todo el mundo, desde luego. Boris Miranda sí lo reconoce, a pesar de que es un periodista muy avesado y con mucho conocimiento de lo que ocurre en su país y con su cobertura para la BBC, pues evidentemente se sorprende, igual que todos los demás, de que haya ocurrido esto en un corto tiempo, como lo hemos visto apenas en estos días, toda esta espiral de cosas que están sucediendo y las que nos faltan por ver.